Una de las mascotas más populares que ha trascendido miles de años son los gatos domésticos. Este particular felino fue venerado en el antiguo Egipto y se cree mediante estudios genéticos que data desde el 800 a.C., el cual atrajo la atención del ser humano para compañía o para dar caza a las plagas, como las ratas, existiendo más de 70 razas diferentes reconocidas en la actualidad. La gran mayoría de estos felinos presentan cuidados muy similares. Lo primordial es identificar si es macho o hembra, y aunque parezca sencillo, no lo es, debido a que cuando son cachorros sus órganos sexuales son muy similares, y se tiene que observar la presencia del pene para sexarlos. Otra forma es que un 90% de los gatos tricolor son hembras, así que si ves uno, es muy probable que con esto puedas saber qué sexo es, y te ayudará a realizar los cuidados necesarios. Se les debe de administrar alimento 3 veces al día hasta los 6 meses y 2 cuando superan esta edad. El alimento debe de ser croquetas que cubran sus requerimientos nutricionales y de preferencia que no estén adicionadas con un exceso de sales. Esto para prevenir enfermedades en vías renales como infecciones o cálculos. El problema es que llegan a ser algo remilgosos a la hora de comer y este tipo de adictivos estimulan que se coman el alimento procesado. No se les debe dar leche de vaca. Este es un mito que se ha cultivado sobre todo por los medios de comunicación. Esta sustancia les puede soltar del estómago, provocando diarreas mecánicas, sobre todo si no están acostumbrados. Se les debe de suministrar agua todo el tiempo, aunque no parezca que beban agua, estos deben de tener su traste lleno. La ingesta de este líquido se puede ver afectada con respecto a su alimento. Si consumen alimento húmedo, su ingesta será menor. Son animales extremadamente limpios, entierran sus necesidades, por lo que deben de tener un arenero para realizar su ritual. Se les pone una bandeja de arena para gatos para que ésta absorba la orina y el olor de las heces y sea más fácil limpiarlos, lo cual se debe realizar diariamente y hacer un recambio total de la arena a los 15 días normalmente. Pero esto depende de algunos factores, sobre todo si conviven varios gatos en un mismo lugar. Este felino no forma grupos. Los animales de compañía se ven involucrados a convivir con algunos congéneres, lo que puede provocar peleas entre ellos, o en la mayoría de las veces se ignoran mutuamente, haciendo un mini territorio respetando sus lugares. Para evitar que se peleen, bajarles la agresividad, se salgan continuamente o se estén orinando en todos lados, se les debe de castrar, sobre todo a los machos. Esto baja sus niveles de hormonas y dejarán de marcar su territorio. Su carácter se vuelve más pasivo y no se saldrán a reproducirse. Esto se debe realizar a los 6 meses de edad, permitiendo que maduren y se desarrollen adecuadamente. Mientras las hembras se les debe de realizar una OVH cuando tengan el primer celo. Esto se observa cuando se comienzan a restregar por todos lados, maullan continuamente, su vulva se hincha e intentan salirse a la calle. Este comportamiento se mantiene una semana y se detiene alrededor de 15 días y se vuelve a activar. Esto se debe a que las gatas ovulan durante la cópula, haciendo que sean certeros en un 100% cuando se aparean. Si son muy peludos se les debe de cepillar una vez cada 15 días, mientras el aseo lo realizan ellos mismos al lamerse, llegando a expulsar bolas de pelos con regularidad, pero eso no significa que no se puedan bañar, cosa que puede ser una labor titánica, pero si lo requieren se debe de hacer. Si los gatos presentan un pelaje raído y poco cuidado, puede ser un indicativo de que están enfermos y se les debe de llevar al veterinario. Nunca darles medicamento por tu cuenta, debido a que llegan a ser muy delicados y muchas sustancias los logran envenenar muy fácil. Además, se les debe de desparasitar de forma preventiva cada 6 meses y se les debe de vacunar no solo contra la rabia, sino contra leucemia, rinotraqueitis, calicivirus y palecupenia. No se les debe de permitir que salgan a la calle, debido a que no puedes controlar lo que sucede en el exterior, donde se pueden pelear, ser golpeados, envenenados o atropellados. Para evitar que se afilen las garras con los sillones, donde normalmente lo hacen con el sillón nuevo, esto para marcar su territorio, es ideal ponerles un rascador especial y cortarles las uñas cada 15 días. Para mantenerlos activos, se pueden comprar juguetes o algunos objetos que se muevan para que les den caza, debido a que los gatos son carnívoros y aún tienen el instinto de cazar, aun cuando no requieran este método para alimentarse. Todo dueño de un felino podrá afirmar lo siguiente: los gatos son animales muy independientes y cuando quieren que se les acaricie, se acercan a su dueño, pero cuando estos no están de humor, pueden llegar hasta dar zarpazos. Con el paso del tiempo, el gato aparentará ser dueño de la casa y permite a su compañero humano vivir ahí por el hecho de que les proporcionan alimento. Sí, los gatos son simplemente gatos.
una mascota muy interesante que ha perdurado por mucho tiempo, que todo propietario se convierte en un amante de los gatos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!